Buenas tardes a todos quienes nos están viendo a través de nuestro sitio web diarioangamos.cl. Hoy, para continuar con nuestro ciclo de entrevistas, tenemos a la diputada Catalina Pérez. ¿Cómo está, diputada? Hola, muy buenas tardes. Yo muy bien. ¿Y ustedes? Súper bien por aquí. Qué bueno, qué bueno. Diputada, quisiera partir preguntándole por algo que ha estado bastante en boga, que es el tema del retiro del 10%. Entiendo que hoy tenemos una propuesta de un cuarto retiro, pero también quisiera preguntarle sobre si tiene la proyección de quizás hacer un retiro del total de los ingresos que están dentro de la aseguradora de fondos de pensiones. Se ha hablado efectivamente tanto del cuarto retiro como del retiro del 100% de los fondos de pensiones y yo diría que ahí es importante señalar algunas cosas. Primero, que a mí no me parece una buena política pública en general los retiros porque creo que no debiese ser con el ahorro de los chilenos y chilenas con los que se cubren las necesidades durante una crisis, debiese ser mediante el Estado. Nadie debería tener que sacar de sus cuentas para poder llegar a fin de mes. Y por tanto, una segunda cosa que creo que hay que decir es que independientemente de los retiros, yo creo que una de las grandes peleas que hay que dar es por aumentar el IFE tanto su extensión como cuantitativamente cuánto es el dinero que se entrega. Y tercero y último, creo que yo estoy de acuerdo con los retiros, he votado a favor de los retiros y los voy a seguir votando a favor porque creo que en el fondo el contrafactual, como la otra alternativa, es que la plata la siga administrando las AFP. Y yo creo que las AFP son un negocio millonario creado por el hermano del presidente Sebastián Piñera que subsidia tremendas fortunas e inversiones, además de empresas que nos contaminan, sobre todo en zonas de servicios como la nuestra, y entre que esos dineros los mantengan los empresarios de nuestro país asegurando sus ganancias o los tenga la gente, prefiero que al pueblo se le devuelva lo que es del pueblo. Así que, de todas maneras, creo que hay que terminar con las AFP y aprobar el cuarto retiro o el 100% del retiro de los fondos de pensiones. Diputada, aprovechando que usted menciona el IFE, quisiera preguntarle hasta qué punto podríamos extender este beneficio. Primero lo que ha estado como sobre el tapete en términos de discusión de cuál es la política pública más eficiente es el carácter de universalidad o focalización. Creo que una de las grandes peleas que tuvimos y que de hecho por 15 meses esperamos que el gobierno accediera a un IFE y no accedió, partió con un bono de 60.000 pesos, hoy día tenemos lo que se consigue como el IFE universal actual, pero no fue sencillo. Y lo que quiero decir con esto es que la necesidad de mantener permanentemente al 100% de la población cubierta en términos de acceso a sus necesidades básicas tiene que ser una preocupación central por parte del gobierno. Por tanto, yo creo que lo que hay que sí o sí fortalecer es el carácter universal del beneficio y otra pelea que es distinta, no menor, es el monto que se entrega. Yo creo que son ambas las aristas que hay que trabajar, tanto para universalidad como para suficiencia del IFE. Y creo que ahí el Estado no puede poner como su burocracia como una cortapisa para el acceso de bienes sociales básicos, sobre todo en épocas de pandemia como la que hoy día estamos atravesando. Diputada, quisiera preguntarle por algo que nos afectó previo a la pandemia, que es el estallido social o levantamiento social. Quisiera preguntarle por las personas que se encuentran privadas de libertad hasta el día de hoy, si usted estaría a favor de un indulto para estas personas. Nosotros presentamos un proyecto de indulto mediante Juan Ignacio Latorre, que es mi compañero senador, el único senador que tenemos desde el Frente Amplio. Lo vamos a seguir promoviendo y defendiendo. ¿Por qué? Porque creo que hoy día hay que ser muy claro en señalar de que en Chile existen presos políticos, de que la persecución policial ha sido utilizada como un mecanismo de disuasión de la manifestación con la utilización de prisiones preventivas bajo parámetros completamente inentendibles para esta figura y que tiene hoy día muchísimas familias sin poder ver a sus hijos, hermanos, padres, nietos en el más completo abandono y en la más completa vulneración por parte de agentes del Estado. Y creo que en eso, para empezar a hablar de reparación, hay que empezar a hablar también de libertad a los presos de la revuelta. Quisiera también preguntarle por un tema que está bastante latente, sobre todo en la región de Antofagasta o en las regiones del norte, sobre el tema del déficit habitacional y también si tiene alguna propuesta para mejorar todo el tema migratorio que hemos tenido, que la verdad va en busca de ayuda humanitaria quizás para todas estas personas que vienen arrancando de la situación crítica de su país, pero que también presenta un problema para quienes viven y enfrentan todo esta ola migratoria. Creo que son dos temas que por supuesto se entrecruzan, pero son dos problemáticas que tenemos distintas, como incluso antes del auge migratorio de los últimos periodos ya teníamos un problema de déficit de vivienda muy alto en la región de Antofagasta, y eso en alguna medida
Yo creo que son varios factores. Yo creo que el central es que hoy día la vivienda no está garantizada como un derecho humano. Somos una de las pocas constituciones del mundo que no tiene el derecho a vivienda dentro de su sistema jurídico, y todo el acceso a vivienda se termina entregando al mercado con subsidios del Estado que son completamente irrisorios en términos de monto para la realidad que tenemos en una región como la de Antofagasta, y termina dejando al Estado en un lugar secundario al mercado. Y cuando se entregan al mercado bienes básicos, lo que termina pasando es que el alto valor del precio del suelo o el alto valor del acceso, por ejemplo, a arriendos, termina generando la crisis habitacional que hoy día tenemos, la crisis de viviendas que hoy día tenemos en la región, que es una crisis, es de las más grandes del país. Y para eso creo que más Estado, para eso regulación del mercado, para eso garantía de la vivienda como un derecho universal, como es en la gran mayoría de los países del mundo. Y luego respecto de migración, yo creo que el fenómeno migratorio se termina transformando en un problema cuando no hay política pública que lo aborde. La migración no puede ser abordada desde un problema de seguridad, como un problema de seguridad, que es como lo aborda el actual decreto ley que regula la migración y que está siendo reemplazada por una nueva ley de migraciones, pero que mantiene esta misma lógica, la lógica de, como de control de quien ingresa como el enemigo externo, cuando en realidad el fenómeno migratorio es un fenómeno muy propio del avance de la globalización y del desarrollo de los países que no vamos a poder frenar, y que por tanto hay que enfrentar desde la responsabilidad de quienes habitamos en estos territorios y también desde la noción de derecho. Hoy día no, a mí me pasa mucho esto cuando converso con los vecinos, es como el último de la fila peleando con el penúltimo de la fila, mientras los que están primeros en la fila, los que se llevan todas las riquezas de nuestra región y de nuestro país, muy tranquilos ganando en su casa a costa del trabajo ilegal de inmigrantes que no pueden denunciar porque no tienen papeles para hacerlo, por ejemplo. Entonces creo que el negocio asociado a la migración tiene que terminar, que la migración tiene que tener una mirada desde la política pública y desde los derechos humanos, y que tenemos que abordar el fenómeno migratorio integralmente y no esperar que simplemente chilenos y extranjeros tengan que convivir con esto sin hacerse cargo desde el Estado, desconociendo completamente la realidad. Como diputada, ¿tendría algún proyecto para terminar con este trabajo, de, por así decirlo, más ilegal? Tenemos varias iniciativas que sobre todo se discutieron en la nueva ley de migraciones que en su minuto empujó el gobierno. Varias de ellas tenían que ver con cómo se podía regular cómo podíamos hacer que el estatus migratorio no significase un problema para que una persona migrante pudiera efectuar la denuncia, y además establecer una proporción entre migrantes y personas nacionales trabajando en algunas industrias. Ambas medidas no son medidas de gusto del gobierno y por tanto ha sido muy difícil empujarlas, pero creo que de cara a noviembre y de cara a un gobierno frente amplista, creo que tenemos que abordar el fenómeno migratorio como corresponde, y ahí sí tendrán cabida este tipo de medidas tan necesarias para nuestra región. Quisiera preguntarle también sobre la polémica que ha generado el diputado Esteban Velázquez referente a la figura del delegado presidencial. A qué podría señalar tiene culpa este tema de la representatividad, que la verdad el delegado presidencial ha opacado bastante a la figura del gobernador regional? Primero, a ver, junto con el diputado Esteban Velázquez presentamos un proyecto para terminar con la figura del delegado presidencial. ¿Cuál es el problema del delegado presidencial? El problema es que el gobierno no cree en la descentralización. Tuvimos que sacar la elección de gobernadores regionales a contrapelo contra la voluntad del gobierno, que quería suspender esta elección. Un gobierno que además obtiene un gobernador en todas las regiones del país y que por tanto no tiene ninguna voluntad de entregar atribuciones a los nuevos gobiernos regionales. Y el problema es que tenemos nuevos gobiernos regionales electos, pero todavía sin una ley de rentas regionales y todavía con la carga del delegado presidencial y sin distribución de recursos. Entonces, cuando tienes además el control político mediante el delegado, más el control financiero mediante las seremías y la inexistencia de esta ley de rentas regionales, se termina generando una figura que uno pensaría el gobierno quiere sea de cartón, digamos, como bien que la gente elija, pero que elija y que esto no tenga ninguna atribución para que no nos rompa el esquema de cómo hemos pensado, digamos, la política desde las regiones. Entonces, la figura del delegado tiene que desaparecer. Tenemos que avanzar hacia una ley de rentas regionales que le entregue presupuesto a las regiones, tenemos que avanzar en autonomía regional y tenemos que avanzar también en descentralización desde Santiago a las regiones, pero también dentro de las regiones. Y que dentro de las regiones también tenemos un nivel de centralismo que hay que combatir. La política pública tiene que llegar a todos los rincones, no solamente a las capitales regionales, también a Ollagüe, también a Taltal, también a Mejillones, también a las 9 comunas, en este caso de la región de Antofagasta. Y creo que de eso todavía nos falta mucho.
vimos cómo históricamente los chilenos se acercaron a votar, sobre todo para el proceso constituyente. Quería preguntarle si podría hacer un balance, un pequeño balance, sobre la gestión que han tenido los constituyentes hasta ahora. Yo soy una defensora del proceso constituyente. Lo fui firmando el acuerdo del 15 de noviembre y creo garantizando con eso que el proceso constituyente que empujó la movilización social ocurriese y la institucionalidad se tuviese que poner de rodillas frente a la movilización y habilitar este proceso constituyente, garantizar que avanzara. Creo que ese es un marco, pero que son los y las constituyentes hoy día electos popularmente los que tienen que marcar la pauta del proceso y entrar de lleno en esta discusión hermosa de cuál es el país que queremos construir. Yo creo que la convención tiene una tremenda tarea, creo que además lo han hecho bajo lógicas distintas de la política tradicional y creo que eso es muy saludable. Creo que el Congreso se tiene que parecer más a la convención, con disidencias sexuales, con pueblos indígenas, con pueblos. Y creo que de eso la constituyente nos da una tremenda lección. A mí no me cabe ninguna duda que vamos a tener una constitución que va a representar al Chile real, no solamente al Chile de los acomodados, y que bueno, vamos a tener que hacer una tremenda campaña y mucha fuerza porque hay una búsqueda de desprestigio del proceso constituyente muy grande de cara al plebiscito de salida, para que yo creo que hay una esperanza en la derecha de que Chile pueda rechazar en el plebiscito de salida la nueva constitución y con eso garantizar sus privilegios. Y en esa jugada, que es comunicacional, que es política, que la hacen con una minoría electa por el pueblo, pero con un mayor control de los medios de comunicación y de los poderes económicos, creo que contra esas tenemos que dar una tremenda pelea, los convencionales lo han hecho muy bien y tenemos que estar nosotros atrás para respaldarlo. Diputada, quisiera consultarle si va por la reelección y qué podríamos esperar de Catalina Pérez si es que así fuera. Voy por la reelección por último periodo, yo tengo un compromiso de límite a la reelección solamente por 2 periodos, por una reelección, digamos. Y voy con harto nervio, ¿ah? Harto nervio porque el espacio del Congreso no es un espacio cómodo para las transformaciones. A mí me gusta mucho más como la política desde la calle, esa política que te permite ir corriendo las barreras de la institucionalidad, porque la institucionalidad cuesta muchísimo moverlo, pero sí creo que tenemos un tremendo compromiso con los vecinos, que tenemos que seguir luchando contra los poderosos del dinero, los poderosos de la política que han secuestrado nuestro país. Y para eso, para luchar contra el cambio climático, contra la corrupción, contra la burocracia, vamos a seguir estando, desafiando ahí los límites de lo posible, como lo hemos hecho estos 3 años en el Congreso, pero como lo llevamos haciendo toda una vida desde la calle. Así que estoy muy contenta, un poco nerviosa de enfrentar nuevamente este desafío, pero bien, ojalá seamos siempre más ambientalistas, más feministas, más mujeres jóvenes las que estemos en esos espacios, porque hay que disputar el poder. Y en esa disputa de poder es que se democratiza nuestra región y nuestro país. Así que ojalá nos vaya bien. En términos medioambientales, ya quizás metiendo un poco la cuchara sobre la región de Antofagasta, quisiera preguntarle si hay proyectos, porque sabemos que es una región minera, una región bastante contaminada, que ha afectado bastante la salud también de quienes viven en Antofagasta, en Calama sobre todo, y a las cercanías de las mineras, que por lo demás no tienen una limitación. Hay hartos proyectos. Yo fui presidenta de la Comisión de Medio Ambiente durante mi primer periodo, recién llegando al Congreso. Logramos aprobar la ley de humedales urbanos, que de hecho hoy día genera protección en el humedal La Chimba, en Antofagasta. Dimos una pelea por la ley de polimetales, que permita generar compensaciones ambientales en aquellas zonas que están saturadas permanentemente, como el caso de Calama. Dimos la pelea también porque por fin, después de 10 años, hubiese un plan de descontaminación para Calama y hoy día estamos luchando por el cierre de las termoeléctricas a carbón en Mejillones y en Tocopilla. Y no cualquier cierre, sino que un cierre con reconversión laboral. ¿Por qué? Porque no puede ser que a propósito del cierre de termoeléctricas terminen familias sin trabajo, pero tampoco puede ser que nos hagan escoger entre el trabajo y la salud. Necesitamos modificar nuestras matrices productivas, necesitamos crear nuevas fuentes de empleo, necesitamos que Tocopilla y Mejillones no vivan de la termoeléctrica, sino que podamos recuperar el turismo, la pesca artesanal, podamos recuperar económicamente esas comunas y para eso tengo mucha esperanza además del trabajo que está haciendo la alcaldesa de Tocopilla y espero que venga un nuevo porvenir para nuestra región. Yo creo que tenemos un tremendo potencial además en energías renovables, no convencionales, en investigación, en desarrollo, y para eso hay que hacer inversión pública, para eso hay que atreverse a mirar la región no solamente desde la minería extractivista, sino también desde las inmensas oportunidades que tiene. Y ahí creo que los emprendedores, las pymes han hecho una tremenda labor, pero creo que eso también tiene que ir acompañado de una mirada pública de hacia dónde va nuestra región. Y creo que en eso muchos se han quedado como en el conservadurismo de la minería sin ni siquiera atreverse a aprobar un royalty minero, que también fue un proyecto que presentamos hace un par de años atrás y que
ha significado una pelea tremenda. Entonces, royalty minero, diversificación de las matrices productivas, inyección de investigación, de desarrollo, hablar de energías renovables no convencionales, cierre de termoeléctricas a carbón y protección de nuestro medio ambiente en medio de una crisis climática son parte de ese Chile feminista y ecológico que nos estamos imaginando y que tiene por protagonistas regiones como la nuestra. ¿Considera usted que, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con la planta desaladora en Tocopilla pueda generar empleos para los tocopillanos? Yo creo que puede generar empleo y que es importante ir como vislumbrando estas nuevas oportunidades. Creo que eso no puede ser a costa del medio ambiente y por tanto hay que ir evaluando distintas alternativas, pero además creo que es importante generar empleos permanentes en la zona y por tanto tener una mirada más global, no solamente en la implementación, por ejemplo, o en la creación de una determinada industria, sino que se sostenga en el tiempo, que pueda permitir, insisto, mirar nuestra región desde otra óptica. Y ahí creo que todavía nos falta por avanzar, por imaginar y por sobre todo por inyectar recursos para las regiones. Y no puede ser que siendo una de las regiones que además más contribuye al país, seamos de las que tenemos que soportar las mayores externalidades negativas de las riquezas que Chile genera. Y eso requiere un cambio de mentalidad que nos ha costado que nuestros compañeros y compañeras allá en Santiago tengan. Así que la pelea va a haber que seguir dándola desde acá. Bueno, y con ese llamado a seguir con la pelea para el cambio de mentalidad que necesitamos, porque de verdad como país tenemos que seguir creciendo. Le quería agradecer su tiempo y el espacio de esta entrevista, así que muchísimas gracias por haber otorgado su tiempo y también por conversar con nosotros. No, oye, gracias a usted, la pasé muy bien, me sentí así como pregunta, respuesta, así que espero haber Ya respondido sabes, a otro todo día, chiquillo. bueno. No, y a disposición, lo que necesiten, ahí me cuentan. Muchísimas gracias, diputada, que esté bien.